Hablemos, mis amigos, de la justicia y la misericordia. Hace poco me comentaban de un sacerdote que en su fervor de la predicación le decía a la gente que Dios es solo misericordia y que por consiguiente esa abundantísima misericordia de Dios no podía permitir que nadie se condenara. Es decir, no hay condenación porque la misericordia de Dios, de alguna manera o de otra, va a salvar incluso a los peores pecadores. Reconozcamos que es una idea que tiene cierto atractivo. Hablar de un Dios que es tan bondadoso parece que es ofrecer una noticia magnífica que tendría que resultar atrayente para mucha gente. Pero Dios no es simplemente una imaginación nuestra o un pensamiento nuestro. Nosotros sabemos de Dios por dos caminos: por la capacidad racional que nos ha dado y sobre todo por la revelación que Él ha hecho de sí mismo a través de la Sagrada Escritura y a través de ese pueblo por Él escogido, pueblo que hunde sus raíces en el Antiguo Testamento, pero que llega finalmente a la iglesia. Por eso nosotros, siguiendo precisamente la enseñanza de la iglesia, decimos que la norma de nuestra fe está en la Sagrada Escritura, está en las tradiciones y está en el magisterio. Si una persona quiere enseñar algo que es contrario a la Escritura o a la tradición de la iglesia o al magisterio, especialmente el magisterio extraordinario, pues hay que temer que esa persona se está apartando de la fe. Sobre todo porque a lo largo de los siglos no han sido pocas las personas que han hablado de esa especie de reconciliación final, de tal manera que nadie se condene. Esta no es una idea novedosa. Ya a la altura del siglo III, según parece, un gran autor, un gran estudioso y predicador de nombre Orígenes, enseñaba de esa especie de perdón final que tiene un nombre en griego, apocatástasis. La apocatástasis es la idea precisamente de que nadie se va a condenar y de que Dios va a recoger a todos y todos seremos felices al final porque Dios es compasivo, Dios es misericordioso. El hecho de que ya en el siglo III se hubiera enseñado esto y el hecho de que esa enseñanza ya hubiera sido rechazada por la iglesia hace tantos siglos, yo creo que eso solo debería ponernos a pensar. Eso tiene que hacernos pensar. Si, por ejemplo, alguno de quienes estén oyendo estas palabras tiene esa idea, la idea que predicó Orígenes, yo le invito a que antes de seguir este mensaje se detenga un poco y piense lo que quiere decir esto. Ya Orígenes decía lo que yo estoy enseñando y ya la idea de Orígenes fue rechazada. Entonces, puede decirse, puede imaginarse que yo estoy en lo correcto. Este es un examen que continuamente podemos y debemos hacer todos, pero muy especialmente quienes predicamos, quienes queremos servir al pueblo de Dios, es decir, obispos, sacerdotes, catequistas, misioneros. Nosotros tenemos que preguntarnos si nuestra fe es concorde
con lo que enseña la iglesia, si de verdad creemos lo que cree la iglesia. Porque no es la iglesia la que tiene que acomodarse a mí. No es la Biblia la que tiene que acomodarse a mí. No es la tradición la que tiene que acomodarse a mí. Soy yo quien tengo que aprender con corazón de discípulo qué es lo que me enseña la Sagrada Escritura, qué me enseña la Santa Tradición, qué me enseña la iglesia. Entonces, este es un primer dato. Ya esa idea se ha repetido más de una vez. Pero ahora examinemos el planteamiento mismo. Detrás de ese planteamiento hay una especie de oposición entre la justicia y la misericordia. Algo así como que estuviéramos hablando de los dos brazos de una de esas balanzas de platillo. Si uno sube, el otro baja. Y si el otro sube, pues el primero baja. Hay gente que imagina la relación entre la justicia y la misericordia de esa manera. Como quien dice, si hubiera mucha justicia, faltaría la misericordia. Si hay mucha misericordia, no puede quedar justicia. Si la misericordia es infinita, entonces, pues, tenemos que quitar la idea de justicia. La pregunta es, si Dios, en su manera de revelarse, nos ha enseñado eso. Nos ha enseñado que un atributo suyo, tan hermoso como la misericordia, se opone a otro atributo suyo. Es como si uno dijera que, por decir algo, una mujer, cuanto más bonita, menos inteligente. Cuanto más inteligente, menos bonita. Pues no, porque, bendito Dios, también hay mujeres que son muy inteligentes, pero mucho, y muy bonitas, no se oponen. Entonces, ¿de verdad se oponen la justicia y la misericordia? Eso es lo que tenemos que examinar. Si hay una oposición entre estas dos. Y lo que nosotros nos damos cuenta es que da la impresión, digamos, en una primera aproximación, uno puede pensar que la misericordia consiste en hacer de cuenta que no pasó lo que sí pasó. Es decir, uno puede imaginarse que el perdón es algo así como omitir lo sucedido. Hacer de cuenta que no sucedió, mientras que la justicia sí lleva cuentas de lo que sucedió. Y ahí parecería estar la oposición entre una y otra. Es decir, que el punto fundamental está en la palabra perdón, porque si nosotros hablamos, por ejemplo, de seres absolutamente santos y fieles a Dios, ahí no parece que haya ninguna oposición de nada. Por ejemplo, y en concreto, no parece que haya ninguna oposición entre justicia y misericordia. Pensemos en un serafín de altísima santidad, pues ¿qué oposición puede haber entre justicia y misericordia en el caso de un ser tan bello, tan sublime, tan perfecto? Así que poco a poco vamos identificando en dónde está el problema. El problema está en el pecado y en el perdón, porque da la impresión de que la justicia trata la realidad del pecador de un modo muy diferente a como lo trata la misericordia. Es decir, que la justicia lleva la cuenta estricta y hace pagar, mientras que la misericordia omite esa cuenta y simplemente libera al que tenía la deuda. Ahí parece que hay una oposición.
Porque entonces ser justo significaría llevar las cuentas y obligar a pagar. Mientras que ser misericordioso significaría omitir las cuentas y dejar libre al deudor. No parece que se pueda ser al mismo tiempo justo y misericordioso. De ahí es de donde viene la idea de que se oponen estas dos realidades. Ahora bien, ¿qué nos enseña la Sagrada Escritura al respecto? Porque ya vemos que el tema hay que llevarlo a la realidad del perdón, que a su vez conecta con la realidad del pecado. Ahí es donde está el problema. Y ahí es donde nuestra mente da vueltas y no logra encontrar cómo. Así que, si por ejemplo una persona ha vivido en pecado gravísimo, lo que podemos llamar y debemos llamar pecado mortal, y esta persona no ha mostrado ninguna clase de arrepentimiento, pues esa persona, evidentemente en el orden de la justicia, no tiene manera de pagar lo que debe. Así que daría la impresión de que la justicia dictamina condenación. La misericordia, según esa idea de que la misericordia omite las cuentas, según esa idea, entonces la misericordia diría, pues no te lo mereces, pero igual quiero llevarte al cielo. Quiero que quedes libre de tu deuda conmigo, diría Dios. Entonces, ahí está planteado el problema. El problema está en el pecado y en el perdón. ¿Y cuál es la reacción de la justicia y cuál es la reacción de la misericordia frente al pecado y el perdón? Pero sigamos con la Sagrada Escritura y sigamos con la enseñanza de la Iglesia. ¿Qué nos muestra la Sagrada Escritura con respecto al pecador que reconoce y se arrepiente? Ese es un nuevo ingrediente que debe entrar en este análisis: el arrepentimiento. Y otra palabra muy importante que debe entrar aquí es la palabra fe. Y otra palabra que debe entrar aquí es la palabra propiciación. Si nos quedamos solamente mirando, como en el centro de una mesa, el pecado y la necesidad de perdón, y luego ponemos en los dos extremos de esa mesa la justicia y la misericordia, el problema se vuelve insoluble. Y la única conclusión a la que se llegará es que donde llega la justicia desaparece la misericordia, y al contrario, donde hay mucha misericordia no se tiene en cuenta la justicia. Pero eso sucede porque en la mesa únicamente hemos puesto el pecado y la necesidad de perdón. Pero hay otros ingredientes que son los que estamos agregando en este momento, y no los agregamos nosotros, sino que los muestra la Sagrada Escritura. Empecemos por la parte del arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Empieza por una luz en la conciencia que le permite a la persona reconocer que ha obrado mal ella. No solamente que el mundo es injusto, que hay problemas en el mundo, que hay maldad en el mundo. No, hay maldad en mí. He obrado mal yo. Es una luz que en sí misma ya es un regalo divino. Y esa luz le permite a la persona reconocer el mal que ha hecho. No solo eso, esa gracia, ese regalo, porque es un regalo del arrepentimiento, ese regalo del arrepentimiento hace que la persona sienta repulsión, sienta rechazo, sienta aborrecimiento
del pecado cometido y que sienta también, claro que sí, y que sienta también el dolor. Fíjate que esto ya empieza a parecerse a lo que sucede en el sacramento de la confesión, porque efectivamente en el sacramento de la confesión la catequesis de toda la vida nos enseña eso, examen de conciencia, que es una manera de abrirse a la luz que Dios nos da para reconocer nuestra condición moral. Dolor de corazón. Ese dolor de corazón es fruto de la conciencia del pecado y es un acto de la voluntad, un acto del afecto por el cual nos avergonzamos, pero también nos apartamos de aquello que sabemos que nos ha hecho daño a nosotros, pero es que no solo nos ha hecho daño a nosotros, es que ha ofendido a Dios. Entonces el arrepentimiento trae una carga, pero una carga que paradójicamente libera. Es un dolor, pero es un dolor que paradójicamente alivia. Es una especie de, podríamos llamarlo, momento difícil, que sin embargo hace fácil la vida, porque nos muestra el verdadero camino. Analicemos cómo entra la palabra arrepentimiento con respecto a la justicia y con respecto a la misericordia. Hagamos ese análisis. El arrepentimiento, hemos dicho varias veces, el verdadero arrepentimiento es un regalo de Dios. Y precisamente porque es un regalo que Dios le da a quien le ha ofendido, claramente el arrepentimiento es una muestra de misericordia. Que una persona esté viviendo en pecado y que empiece a tomar conciencia de que ha obrado mal y se sienta incómodo y sienta fastidio de su pecado y sienta vergüenza y luego llegue a sentir dolor porque ha ofendido a Dios. Todo este camino del arrepentimiento claramente es una obra de misericordia. Pero ahora yo hago esta pregunta: sentirse avergonzado, sentirse confundido, es decir, tener en la cabeza la pregunta, ¿yo por qué soy así? ¿Yo por qué hice eso? Sentir dolor, ¿eso es agradable? Pensemos en una persona que ha sido egoísta, un hijo egoísta, un ejemplo. Solo ha pensado en sí mismo, se ha aprovechado todo lo que ha podido del dinero y de las cosas de los papás, pero ha sido un perfecto egoísta. Y esa persona que ha disfrutado todos esos bienes, ahora tiene un gran arrepentimiento. ¿Es agradable sentir ese dolor? Pues evidentemente no es agradable. No es agradable, trae un bien, pero no es agradable. Es una especie de precio que se paga. Hay una compensación. Si la persona, por ejemplo, vivía en los deleites del pecado y entra en arrepentimiento, que seguramente le mueve a dolor, lágrimas, confusión, llanto, esa persona, de alguna manera, con su dolor, está reparando, está compensando lo que antes perdió con tantos deleites y con una vida licenciosa. Claramente la persona está deshaciendo el camino. Si pecar es apartarse del camino, irse por un camino equivocado, ese camino equivocado se está deshaciendo
Y por eso, tanto en la Biblia como en las vidas de los santos, encontramos la importancia de la penitencia. La penitencia es algo así como deshacer ese camino. Me fui, me aparté por un camino de placeres, me devuelvo por un camino de penitencia. Ahora pregunto yo, ¿eso qué aspecto tiene? Efectivamente, es una obra de justicia. Es justo que el que tanto se deleitó, por ejemplo, en los placeres de este mundo, luego a través de la penitencia, no tanto la penitencia exterior, sino sobre todo la penitencia interior, que esa persona deshaga el camino. Con esto estoy diciendo que el arrepentimiento une profundamente la obra de la misericordia, porque es un regalo arrepentirse, con la obra de la justicia, porque el peso que se siente, pero es un peso que libera, el dolor que se siente, pero es un dolor que alivia, el momento oscuro que se padece, pero que es un momento que finalmente ilumina, todo eso que trae el arrepentimiento es a la vez una obra de misericordia, porque es un regalo, y una obra de justicia, una obra que repara, que rectifica. De hecho, en la catequesis sobre el sacramento de la confesión, cuando se explica por qué hay una penitencia que se pone al pecador, una de las razones principales es la reeducación de la conciencia, la reeducación del comportamiento. ¿Tenías malos hábitos? Pues a través de estos ejercicios de penitencia vamos a que tengas buenos hábitos. Vamos a reformar tus malos hábitos. Ese es el sentido de la penitencia. O sea que estamos encontrando que si yo pongo sobre la mesa solamente pecado y perdón, así como en la mitad, y en un extremo de la mesa justicia y en otro extremo de la mesa misericordia, no hay manera de conciliarlos. Pero cuando entra la obra del arrepentimiento, entonces el arrepentimiento es a la vez obra de misericordia y es obra de justicia. Lo cual nos está mostrando algo muy importante, y es que no son realmente opuestas, porque el mismo Dios que hace justicia al pecador, le hace misericordia. Y esto se nota, por ejemplo, en el gran salmo del arrepentimiento, el Salmo 51. Empieza diciendo David: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Pero también en ese salmo dice: un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias. Él siente su corazón contrito, que significa roto, machacado. Está padeciendo. De alguna manera su sufrimiento es una obra de justicia. El que se deleitó, en el caso de David, con ese acto de adulterio y luego con el abuso de poder y todo lo que hizo David, el que se deleitó en eso, ahora se siente machacado y de hecho hace penitencia. Ahí tenemos una enseñanza muy clara. Ahí nos damos cuenta que lo que la Biblia enseña es que la justicia y la misericordia se unen en la palabra arrepentimiento. Y esto es tan cierto que donde no hay ningún tipo de arrepentimiento, la Biblia no habla de ningún tipo de perdón. Si no hay ningún tipo de reconocimiento, si no hay ningún tipo de arrepentimiento, pues no aparece tampoco ninguna clase de perdón. En cambio, tenemos multitud de textos que muestran
que el camino del arrepentimiento y de la penitencia lleva a la reconciliación con Dios. Así, por ejemplo, en el capítulo número 40 de Isaías, se habla de un consuelo para el pueblo. Consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor. Pero da una explicación, porque ha recibido doble castigo por sus pecados. Hay un camino de arrepentimiento y todos los exégetas ven en ese capítulo 40 un mensaje que se refiere concretamente al retorno del destierro. Observemos el arrepentimiento de Pedro, que había negado a Cristo. Nos relata una de las narraciones de la pasión, que se encuentra la mirada de Cristo en medio de su dolor, en medio de su pasión. Se encuentran los ojos de Cristo con los ojos de Pedro, y nos dice la Escritura: saliendo afuera lloró amargamente. Luego Cristo lo restituye en su servicio, en su vocación, en su lugar dentro del grupo de los apóstoles, incluso repitiendo la palabra típica del llamado apostólico: sígueme. Esto está en el Evangelio de Juan. Pero hay un arrepentimiento. Entonces, no tenemos textos de la Escritura y no tenemos enseñanza de la iglesia que nos diga de un supuesto perdón para una persona que no tiene ninguna clase de arrepentimiento, aunque sea leve, porque probablemente el arrepentimiento a veces es muy imperfecto. Y de esto nos enseña la iglesia cuando dice que el arrepentimiento pleno, que ya trae como en sí mismo la justificación, es el que llamamos contrición. Pero hay otro arrepentimiento imperfecto, que sin embargo Dios lo puede tomar y levantar, al cual se le suele llamar atrición. Ese arrepentimiento, aunque sea leve, aunque sea solo en germen, ese arrepentimiento une misericordia y justicia. Pero sobre todo ese arrepentimiento, para que su obra sea perfecta, tiene que estar unido a otra palabra que ya hemos puesto sobre la mesa, que es la palabra fe. Y nos vamos a dar cuenta que la fe también une la justicia y la misericordia. Veamos por qué. Es evidente que la fe es una obra de la misericordia divina. Aquí entendemos por fe esa capacidad que nos da Dios de recibir su revelación, muy específicamente en este contexto, recibir la noticia de la salvación por el sacrificio infinitamente valioso de Cristo. Es decir, la conciencia de que ese sacrificio vale para nosotros. Que el sacrificio de otra persona valga para mí, eso es lo que en la teología se llama propiciación. Es algo así como un pagar la deuda de otro. Por eso también se habla de un sacrificio vicario. La expresión vicario en latín, que viene del latín, significa en el lugar de otro. Entonces el sacrificio vicario de Cristo es propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero. Y esa propiciación de Cristo, esa propiciación es la que nosotros aceptamos por la fe. Pero llegar a reconocer que ese sacrificio de Cristo es bien y salvación para mí, eso es un regalo de la misericordia. Es pura misericordia del Señor que lleguemos a creer. Por eso dice, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, que no es posible deducir la fe.
no es el fruto de un razonamiento, no es la conclusión de un silogismo, es un regalo, por consiguiente es obra de misericordia, de amor compasivo de Dios. Pero a la vez esa fe es la que trae la justicia, y esta es la gran enseñanza de San Pablo, especialmente en la carta a los Gálatas y en la carta a los Romanos. Por ejemplo, en el capítulo 5, donde dice, justificados por la fe. Justificados por la fe. Y de ahí la polémica de Pablo para enseñar a aquellos judíos que no es el fruto de la ley de Moisés, de las obras de la ley de Moisés, lo que puede traer la verdadera justicia, sino el reconocer, saliendo de nosotros mismos, deponiendo nuestro orgullo, es como nos abrimos al regalo inmenso de la propiciación que Dios Padre nos ha dado en Jesucristo. Por supuesto, si la fe une la misericordia y la justicia, pues eso nos está indicando que no hay tal oposición entre misericordia y justicia. Y que el mismo Dios, que es infinitamente misericordioso, es infinitamente justo. Pero ¿cómo hace Dios para unir estas dos realidades que parecen contradictorias? A través del regalo del arrepentimiento. Y por eso es deber de la iglesia predicar el arrepentimiento para que se realice en misericordia y en justicia la transformación de aquellos que puedan y quieran escucharnos. Por el contrario, predicar que no hay justicia sino solo misericordia es invitar al cinismo y es invitar a que cada uno se afiance en su propio pecado, se endurezca en su pecado, y eso ciertamente es una terrible crueldad, lo cual es muy paradójico, porque lo que estoy diciendo es que predicar ese supuesto Dios todo misericordioso, en el sentido de que no es justo, predicar ese Dios termina siendo una terrible crueldad, porque termina endureciendo a la gente en su pecado. Lo nuestro es predicar la grandeza del sacrificio propiciatorio de Cristo, invitar al arrepentimiento y a la absoluta fe y confianza en el Señor, porque Él es justo y Él es misericordioso, y que a Él sea la gloria por los siglos. Amén.